Durante años, el mundo ha conocido estafadores financieros, hombres que prometieron riquezas, construyeron imperios falsos y terminaron destruyendo la vida de miles de personas, pero ninguno se compara con un solo nombre: Bernard Madoff, el hombre que construyó el mayor esquema Ponzi de la historia, un fraude de más de 65.000 millones de dólares que engañó a importantes bancos de Europa, multimillonarios, celebridades, fondos de inversión y a Wall Street completo, mientras el mundo veía en él al expresidente del Nasdaq y a uno de los pioneros del trading digital. Él estaba literalmente destruyendo el sistema financiero desde dentro. Hoy conocerás cómo el expresidente del Nasdaq logró engañar al sistema financiero más poderoso del planeta durante casi 40 años, qué ocurría realmente en el misterioso piso 17 del edificio Lipstick para que terminara convirtiéndose en una de las piezas más importantes de toda la investigación del fraude y que llevó a Bernie Madoff a confesarle toda la verdad a su familia, haciendo que fueran sus propios hijos quienes terminaran llamando a las autoridades y desatando una maldición familiar que acabaría en suicidio, cáncer y la destrucción absoluta de la familia Madoff, donde literalmente solo quedó viva su esposa aislada y sin dinero. Esta es la historia del esquema Ponzi más brutal de la historia y del mayor estafador financiero que el mundo haya visto jamás. Para entender, debemos de comenzar desde el inicio. A diferencia de muchos magnates financieros de su generación, Madoff no nació rodeado de riqueza. Desde joven mostró una obsesión silenciosa por el dinero, la independencia y el ascenso social. Durante su adolescencia, trabajó como salvavidas en las playas de Long Island y también instalando sistemas de riego para jardines. Eran trabajos comunes, agotadores y muy alejados del lujo que más tarde definiría su vida, pero le permitieron reunir sus primeros ahorros y desarrollar una disciplina que se convertiría en una de sus mayores fortalezas. Durante los años 60, con apenas 22 años, Bernard Madoff dio el primer paso hacia lo que parecía ser el sueño americano. Fundó su propia empresa, Bernard L. Madoff Investment Securities, conocida posteriormente como BLMIS. El capital inicial era de solo $5,000, dinero que provenía de sus ahorros personales obtenidos durante los veranos y de préstamos hechos por sus suegros. Aquella pequeña oficina estaba muy lejos de convertirse todavía en el gigantesco imperio financiero que dominaría Wall Street décadas después. En sus primeros años, la firma se dedicó principalmente al mercado de penny stocks. Para las personas que no saben qué son los penny stocks, se trata de acciones extremadamente baratas de compañías pequeñas o poco conocidas que se negociaban fuera de las grandes bolsas tradicionales. Muchas de estas empresas valían literalmente apenas unos centavos por acción y eran consideradas inversiones peligrosas y altamente especulativas, porque aunque su precio era muy bajo, también tenían enormes riesgos y pocas garantías de generar beneficios reales. Para la mayoría de las grandes firmas de Wall Street, ese mercado era prácticamente basura financiera, demasiado inestable, demasiado arriesgado y con muy poco prestigio. Pero mientras otros evitaban ese mundo, Madoff vio una oportunidad. Entendió que precisamente en esos mercados olvidados había espacio para crecer rápido, mover dinero con libertad y construir conexiones sin llamar demasiado la atención. Tenía una capacidad extraordinaria para operar en sectores que otros ignoraban y poco a poco comenzó a forjar una reputación como un corredor ágil, eficiente y capaz de encontrar oportunidades donde el resto solo veía caos financiero. Para entender por qué el mundo confió ciegamente en Bernard Madoff, es necesario mirar más allá del fraude que vendría después y observar el papel real que tuvo en la evolución de Wall Street. Su firma fue una de las pioneras en el desarrollo de sistemas de trading electrónico, una innovación que permitía ejecutar órdenes de compra y venta de acciones de forma mucho más rápida, eficiente y barata que los métodos tradicionales. Este cambio no solo modernizó el mercado, sino que también redujo intermediarios y comenzó a transformar por completo la estructura del sistema financiero global que todos conocemos hoy. El concepto de estos nuevos tipos de sistemas es para hacerlo más fácil y
más rentable para que las personas comercien. Ese avance tecnológico fue tan influyente que se convirtió en una pieza clave en la creación del Nasdaq, el primer mercado de valores completamente electrónico del mundo. Lo que antes requería contacto humano directo, llamadas telefónicas y procesos manuales, ahora podía realizarse en segundos mediante sistemas automatizados. Con el paso del tiempo, la influencia de Madoff creció hasta niveles inesperados. Llegó incluso a ocupar el cargo de presidente de la junta directiva del Nasdaq, una posición que le otorgó una enorme legitimidad dentro de la industria financiera. Para muchos inversores, tanto pequeños como institucionales, su nombre dejó de ser solo el de un empresario. Madoff se convirtió en una figura central del propio sistema. Ese reconocimiento le dio algo más poderoso que el dinero o la tecnología, un escudo de credibilidad absoluta, un estatus que durante décadas desactivó cualquier sospecha y permitió que su figura creciera hasta convertirse en sinónimo de confianza dentro de Wall Street. Pero detrás de las estrategias sofisticadas, de modelos matemáticos complejos y de una gestión de inversiones exclusiva, lo que realmente había no era una firma de inversión de élite. Era el mayor esquema Ponzi de la historia. Madoff, ya con el poder y prestigio necesarios, utilizaba su empresa Bernard L. Madoff Investment Securities para atraer inversionistas y, como en todo esquema Ponzi, el dinero de los nuevos inversionistas se utilizaba para pagarles a los viejos inversores. Pero en este caso, los inversionistas invertían cientos de millones de dólares. Su estrategia consistía en no vender sueños imposibles ni ganancias exageradas. Vendía algo mucho más convincente para cualquier inversionista. Mientras los bancos regulares y otras empresas ofrecían retornos de entre 1% y 5%, con la posibilidad de perder tu dinero, él, como en un clásico esquema Ponzi, prometía entre un 10% y un 12% de retorno, sin sobresaltos, sin pérdidas visibles, sin crisis que lo afectaran. Ganarías dinero sí o sí, y aunque parecía imposible en el mundo real, justamente eso fue lo que hizo que miles de personas confiaran en él. Pero la clave real que mantenía todo en pie era que Madoff no dejaba entrar a cualquiera. No era un fondo abierto, ni un sistema al que simplemente llegabas con dinero en la mano y entrabas. Funcionaba como un club cerrado. Si querías invertir, casi nunca podías hacerlo directamente. Tenías que ser recomendado por alguien que ya estuviera dentro, y eso creaba la ilusión perfecta. Si es difícil entrar, entonces debe ser algo exclusivo, seguro, diferente. Pero la realidad era clara, una estructura que dependía únicamente de una cosa: que nunca dejara de entrar dinero nuevo para poder pagar a los viejos inversores. Este sistema atrajo a algunos de los bancos más importantes del mundo, bancos como el Banco Santander de España, a través de su fondo Optimal Strategic Equity Fund, invirtió $4.700 millones. Otro banco fue el BNP Paribas de Francia, invirtió 460 millones de euros. También el HSBC de Reino Unido invirtió $1.000 millones. Y el UBS de Suiza, uno de los bancos más grandes del mundo, terminó con pérdidas de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares a través de las estructuras de Madoff. Pero si los bancos fueron parte del sistema, la verdadera bestia negra del fraude eran los llamados fondos feeder, fondos de inversión creados específicamente para captar dinero de millonarios, empresas e instituciones y enviárselo directamente a Bernard Madoff. Básicamente funcionaban como intermediarios gigantes que convencían a nuevos inversionistas de entrar a un exclusivo sistema mientras cobraban enormes comisiones por supuestamente supervisar y administrar inversiones que en realidad nunca verificaban. Bernie Madoff aceptó pagar a estos llamados fondos alimentadores una fortuna en honorarios anuales. Entre los más afectados están el Fairfield Greenwich Group, que canalizó alrededor de $7.000 millones, el Tremont Group, con cerca de $3.000 millones, y el Kinggate Global Fund, con entre $2.500 y $3.000 millones. El fraude también alcanzó a nombres famosos. Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, invirtió alrededor de $15,2 millones a través de su fundación.
La verdad que nadie quiso ver es que Madoff no engañó a gente ingenua, engañó a bancos globales, fondos multimillonarios, celebridades, fundaciones prestigiosas y a todo Wall Street. Pero detrás del esquema Ponzi más bestia de la historia, había una estructura completa diseñada para mentir, fabricar documentos falsos y mantener viva la ilusión de que todo era real. Y el corazón de esa maquinaria estaba en el piso 17 del edificio Lipstick en Manhattan, mientras en los pisos 18 y 19 funcionaba el negocio legal de la empresa. Un piso más abajo existía otro mundo completamente distinto. El piso 17 era prácticamente secreto. Muy pocas personas tenían acceso y muchos empleados de la propia empresa ni siquiera sabían qué ocurría allí realmente. Mientras arriba todo parecía una firma financiera normal, abajo se fabricaba la mentira que sostenía miles de millones de dólares. El hombre que controlaba gran parte de ese piso era Frank Di Pascali, uno de los colaboradores más cercanos de Madoff durante décadas. Oficialmente era director de operaciones y jefe financiero dentro del negocio de inversión, pero en realidad era una pieza clave del fraude. Era quien ayudaba a fabricar transacciones falsas, reportes falsos y movimientos que nunca existieron. Junto a él estaba Annette Bongiorno, otra figura histórica dentro de la firma y una de las personas de mayor confianza de Madoff. Ella manejaba muchas de las cuentas más antiguas y supervisaba parte del personal del piso 17. Esta era la parte más absurda de todo el fraude, pero también una de las más efectivas. Bongiorno revisaba ediciones antiguas de The Wall Street Journal, buscando acciones que ya sabía que habían subido muchísimo de precio. Cuando encontraba una ganadora, ella y otros empleados fabricaban documentos falsos, haciendo parecer que los clientes habían comprado esas acciones justo antes de que explotaran en valor. En otras palabras, estaban usando información del pasado para fingir inversiones perfectas. Era literalmente hacer trampa con el tiempo. También aparecía el nombre de Joan Krupi, encargada de monitorear el movimiento diario del dinero dentro de las cuentas bancarias del sistema. Su trabajo era vigilar cuánto dinero entraba, cuánto salía y cuánto necesitaban para seguir pagando a inversionistas sin que el fraude colapsara. Detrás de las computadoras estaban Jerome O'Hara y George Pérez, dos programadores que trabajaban directamente en el piso 17 creando sistemas y registros falsos para mantener viva la ilusión. Ellos ayudaban a generar historiales de operaciones inexistentes y documentos manipulados que luego eran enviados a miles de clientes como si fueran inversiones reales. Todo ocurría usando tecnología absurdamente vieja, mientras Wall Street avanzaba con sistemas modernos. Dentro del piso 17 seguían utilizando computadoras antiguas de los años 80, pantallas verdes y viejas impresoras de matriz de puntos. Nada estaba conectado a la red principal de la empresa, y eso era completamente intencional. Mientras menos rastros digitales existieran, más difícil sería descubrir el fraude, porque el piso 17 no era solo una oficina, era la fábrica donde se construía día tras día la mentira financiera más grande de la historia. Pero en este tipo de casos siempre hay personas ignoradas, como Harry Markopolos. En 1999 analizó los resultados de Madoff y llegó a una conclusión clara: los números no eran normales, eran matemáticamente imposibles. Madoff decía usar una estrategia de inversión que supuestamente generaba entre un 10% y un 12% anual de forma constante, pero Markopolos descubrió que eso no podía mantenerse en el mundo real sin pérdidas. Durante casi 10 años, envió informes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos explicando que Madoff estaba operando el fraude financiero más grande del mundo. En esos informes explicó más de 30 señales de alerta
Incluso señaló que toda la auditoría del imperio de Madoff estaba firmada por David Freeling, un auditor que trabajaba desde una oficina diminuta para supervisar miles de millones de dólares, algo imposible para una sola persona. Pero como suele pasar, nadie hizo caso. Le serví en bandeja el esquema de Ponzi más grande de la historia a ellos y ni siquiera pudieron molestarse en realizar una investigación rigurosa y apropiada. Un hombre junto a unos amigos cercanos descubrió esto hace más de una década. Te condujo directamente a esta montaña de problemas. Te lo puso frente a tus ojos y aún así no pudiste descifrarlo. Pero todo empezó a romperse por algo que Madoff no podía controlar. En septiembre de 2008 estalla la mayor crisis financiera global y el colapso de Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos. Eso marcó el inicio del pánico en todo el sistema. Los mercados se congelaron y el dinero simplemente comenzó a desaparecer de la economía. Ahí ocurre lo más importante para entender el caso de Madoff. Cuando el miedo se apodera del sistema, nadie quiere dejar su dinero expuesto en fondos o inversiones. Todo el mundo empieza a buscar liquidez, sacar su dinero y guardarlo en efectivo o moverlo a cuentas seguras. El problema es que el sistema de Madoff dependía exactamente de lo contrario, entrada constante de dinero nuevo, pero en ese momento el flujo se detuvo y al mismo tiempo los retiros explotaron. En cuestión de semanas, los clientes solicitaron retirar alrededor de $7,000 millones. Pero Madoff no tenía ese dinero, solo contaba con unos pocos cientos de millones en su cuenta en Chase Manhattan, completamente insuficientes para responder a la presión. Intentó desesperadamente conseguir liquidez a última hora, incluso viajó a Europa y pidió préstamos a personas cercanas como Carl Shapiro, quien le entregó $250 millones en un intento por salvar la situación, pero ya era demasiado tarde. El sistema no estaba en crisis, estaba literalmente vacío. El 10 de diciembre de 2008, Mark y Andrew Madoff, los hijos de Bernard Madoff que trabajaban en la parte legítima del negocio, comenzaron a sospechar. No entendían cómo no había dinero para los clientes y en una breve reunión confrontaron a su padre y frente a su esposa, Ruth Madoff, y sus hijos. Él dijo la frase que lo destruyó todo. Todo es una gran mentira. Es básicamente un esquema Ponzi gigante. Les confesó que estaba acabado, que ya no había dinero, que todo era insostenible. Horas después, siguiendo el consejo de sus abogados, Mark y Andrew Madoff llamaron a las autoridades federales para denunciar a su propio padre y protegerse legalmente. Desde el inicio de este episodio he dejado claro no tener nada que ocultar y he estado profundamente ansioso, casi desesperado, por hablar públicamente y asegurarle a todos que no tengo ninguna implicación. Al día siguiente, el 11 de diciembre de 2008, agentes del FBI arrestaron a Bernard Madoff en su apartamento de Manhattan. Fue detenido en su residencia del Upper East Side sin resistencia. Ese mismo día, Madoff admitió directamente a los agentes que su negocio era un esquema Ponzi, describiendo su operación como algo que había comenzado años atrás y que ya no podía sostener. Poco después, los investigadores entraron a su oficina en el Lipstick Building y encontraron algo que confirmaba la desesperación final del sistema. Alrededor de 100 cheques ya firmados por un total de $173 millones preparados para ser enviados a familiares y personas cercanas. También se descubrió que en las semanas previas habían sido enviadas joyas y relojes de lujo por un valor de aproximadamente $1 millón. El objetivo era claro: mover lo que quedaba antes de que todo fuera congelado y su familia quedara sin nada. Mientras avanzaban las investigaciones, salió a la luz la verdadera magnitud del fraude: aproximadamente $65,000 millones en operaciones ficticias, convirtiéndose en el mayor esquema Ponzi de la historia. Pero uno de los puntos más polémicos del caso fue el papel de JP Morgan Chase Bank. Este banco era donde Madoff mantenía la cuenta principal por la que entraba el dinero del esquema. A través de esa cuenta circularon miles de millones de dólares que, a nivel operativo, no tenían una lógica comercial real. Con el tiempo,
esta relación levantó serias dudas sobre cuánto se sabía internamente y qué señales fueron ignoradas mientras el flujo de dinero seguía moviéndose. El proceso judicial avanzó rápidamente. El 12 de marzo de 2009, Bernard Madoff se declaró culpable de 11 cargos federales, incluyendo fraude, lavado de dinero, perjurio y robo masivo a inversionistas. Finalmente, el 29 de junio de 2009, Madoff fue condenado a 150 años de prisión, la pena máxima posible. Pero el caso no terminó con él. La estructura interna también comenzó a caer una por una. Frank Di Pascali, su mano derecha en la operación del piso 17, se declaró culpable en 2009 y colaboró con la investigación hasta su muerte en 2015. Annette Bongiorno, pieza clave en la creación de cuentas falsas, también fue juzgada y entre 2012 y 2014 fue declarada culpable de múltiples cargos de fraude, recibiendo una sentencia de 6 años de prisión. Joan Crupi, involucrada en la gestión de cuentas y movimientos internos del sistema, fue condenada en 2015 a 4 años de prisión. Jerome O'Hara y George Pérez, los programadores que desarrollaron el software para fabricar registros falsos, fueron arrestados en 2008 y tras declararse culpables en 2014, recibieron sentencias de prisión diferida y libertad supervisada de hasta 2 años debido a su cooperación con las autoridades. El caso Madoff no terminó simplemente con un arresto o una sentencia, terminó con una demolición completa de la confianza en el sistema financiero. Desafortunadamente, y creo, probablemente sea lo que me desgarra más que nada, es el hecho que recomiendo Madoff a un número de personas. Y ellos perdieron su dinero y yo nunca dejaré de sentirme. Pero esta historia no ha terminado. De hecho, aquí es donde realmente empieza la parte más triste de todo el caso, porque el fraude de Bernard Madoff no solo destruyó miles de cuentas bancarias, también destruyó familias completas, amistades de décadas y hasta su propia sangre. Cuando el esquema colapsó en 2008, miles de personas quedaron arruinadas de la noche a la mañana. Familias enteras perdieron los ahorros de toda su vida, fondos de retiro desaparecieron y personas que habían confiado ciegamente en Madoff terminaron literalmente sin nada. Uno de los casos más devastadores fue el de René Thierry Magon de la Ville Huchette, un inversionista francés que había confiado millones de dólares de clientes y amigos en Madoff. El 23 de diciembre de 2008, apenas días después del arresto, fue encontrado muerto en su oficina de Nueva York tras suicidarse. Había perdido aproximadamente 1.400 millones de dólares pertenecientes a inversionistas europeos. Otro caso fue el de Jeffrey Picower, uno de los inversionistas más beneficiados por el esquema durante años. También se quitó la vida en 2009 y su patrimonio se usó para devolver miles de millones de dólares al Fondo de Recuperación para Víctimas. Mientras eso ocurría afuera, la familia Madoff también empezaba a destruirse desde dentro. Aunque sus hijos Mark Madoff y Andrew Madoff fueron quienes lo entregaron a las autoridades, nunca pudieron escapar de la sombra de su padre ni del odio público. Lamentablemente, Mark Madoff fue quien más sufrió la presión mediática y legal. Exactamente 2 años después del arresto de su padre, el 11 de diciembre de 2010, fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan tras suicidarse. Tenía apenas 46 años. Según reportes, dejó mensajes llenos de rabia y resentimiento hacia Bernard Madoff, culpándolo de haber destruido la vida de toda la familia. Confirming that 46-year-old Mark Madoff hanged himself at his home here at 158 Mercer Street. El hijo menor, Andrew, murió de cáncer en 2014 a los 48 años. Durante años, aseguró que el estrés, la humillación pública y el peso de llevar el apellido Madoff habían destruido su vida. Luego estaba Ruth Madoff, la esposa de Bernard. Después del colapso, perdió prácticamente todo. Su penthouse en Manhattan
Manhattan, sus propiedades en Florida y Francia, joyas, cuentas bancarias y gran parte de su fortuna fueron confiscadas. Pasó de vivir rodeada de lujo y privilegios a vivir aislada, rechazada socialmente y marcada para siempre por el apellido Madoff. La vergüenza, por supuesto, lo siento. Es una pena que apenas pueda caminar por la calle sin preocuparme de que la gente me reconozca. Finalmente, Bernard Madoff murió el 14 de abril de 2021, a los 82 años dentro de una prisión federal en Estados Unidos. La causa oficial fue una enfermedad renal crónica, junto con otras complicaciones de salud relacionadas con su edad. Murió solo en el centro médico de la prisión, sin que ningún miembro de su familia estuviera presente. Así terminó la vida del hombre, que durante décadas fue visto como un genio de Wall Street, un símbolo de poder financiero y exclusividad que en realidad escondía el fraude más grande de la historia moderna, dejando a su familia con un legado de vergüenza, destrucción y muerte. Hoy Bernard Madoff es recordado como el mayor estafador financiero de la historia. Antes de él existía otro nombre que ocupaba ese lugar, Allen Stanford, un multimillonario tejano que construyó otro imperio basado en mentiras, corrupción y falsas promesas de inversión, moviendo miles de millones de dólares a través de bancos privados y paraísos fiscales, mientras vendía una imagen de lujo, éxito y poder casi imposible de cuestionar. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video, y si quieres conocer la historia completa de Allen Stanford, el hombre que antes de Madoff fue considerado uno de los mayores estafadores financieros del planeta, ve a ver mi video anterior, porque esa historia demuestra que en el mundo financiero las apariencias pueden valer más que la verdad hasta que todo colapsa